Hola y bienvenido, bienvenida a esta nueva cápsula de la unidad 1 de Fundamento Teórico del Método de Categorización por Kriging, en donde vamos a plantear un ejercicio de categorización y lo vamos a resolver a través del algoritmo de Kriging simple, todo esto de manera manual y utilizando para escribir un cuaderno de Júpiter, el cual también va a servir como calculadora. Vamos a dejar un título en este notebook, ejemplo manual de categorización por error relativo de Kriging simple, y una breve descripción a modo de que cuando ustedes quieran repasar esta cápsula les sea mucho más fácil de entender. Bueno, para partir con este ejemplo de categorización es que se requiere de cierta información de entrada. En nuestro caso vamos a contar con dos muestras de las cuales vamos a conocer su ubicación en el espacio 2D y el valor que adopta la variable en dicha ubicación más un modelo variográfico. Para crear las tablas, los marcos de datos, las matrices vamos a utilizar pandas y para ciertos operadores matemáticos utilizaremos NumPy. En cuanto a la creación de los datos, como he dicho anteriormente, la primera variable va a ser una coordenada en el este, que vamos a darle tres valores más o menos ordenados, 15, 19 y 18. La segunda variable va a ser el norte, bien, donde también vamos a tener tres valores para darle los dos primeros a las muestras y el tercero al punto a estimar. Y la tercera variable va a ser, bueno, una variable, en particular no vamos a decir que es una ley de cobre, de oro, sino que vamos a dar simplemente el nombre de variable. La primera muestra va a tener un valor de 1, la segunda un valor de 2 y la tercera, que es nuestro punto a estimar, va a ser un NaN, no va a tener valor asociado. Y con estos datos creamos el data frame para la generación de nuestro marco de datos. Vamos a tener, como dije, tres columnas y tres filas. Tenemos nuestra primera muestra en 1525 y nuestra segunda muestra en 1930. Le vamos a dar un nombre también a las filas para que sea mucho más claro este ejemplo. Aquí en la fila 0 le vamos a colocar que esos datos corresponden a la muestra 1, M1, y luego a la muestra 2 y finalmente en donde está la fila numerada en 2, vamos a decir que eso corresponde a nuestro punto estimar z asterisco de x. Bien, y para que esto quede guardado en el data frame le vamos a dar el inPlace igual a true. Si se fijan, acá tenemos nuestro marco de datos con dos muestras, coordenadas este-norte y su determinada variable en dicha ubicación, más el punto a estimar en donde no conocemos el valor de la variable. También vamos a hacer uso de matplotlib para poder plotear estos datos en un gráfico. Específicamente vamos a hacer un diagrama de dispersión. Bien, y vamos a señalar que la variable x, que en este caso es el este, tiene el nombre en el data frame de este, la variable norte en y vamos a escribir una variable también llamada z, que va a corresponder a la variable. Esto lo hacemos para resumir un poco la escritura de la variable dentro del data frame. Vamos a generar una figura, un subplot, donde, como dije anteriormente, haremos uso de un scatter plot, de un diagrama de dispersión. Vamos a llamar a x, a y, para la ubicación de las muestras con un marcador que va a ser una x. ¿Ya? Podemos ocupar un círculo, una x, etc. El size, el tamaño, va a ser de 30. También lo podemos ir modificando. Esto va a ser el tamaño de las x que estén marcadas. Y el color, que en este caso va a ser black, negro.
Vamos a pasar ahora a generar dentro del gráfico el valor de la variable asociado a la ubicación, y para ello utilizaremos el método enumerate. Como dije, básicamente buscamos que en el punto, en el espacio que relaciona la coordenada este con norte, aparezca un valor numérico que sea justamente el valor de la variable en dicha ubicación. Por supuesto, también vamos a dejar un título en el gráfico, el cual va a ser ubicación de las muestras, m sub i, y el punto estimar z asterisco de x. Ya podemos visualizar la ubicación de las dos muestras en el plano. La muestra 1 que tiene un valor de 1, la muestra 2 que tiene un valor de 2 y el punto a estimar que no tiene un valor. Trazamos una grilla eh, donde podemos tener una mayor referencia de la ubicación de estas en el plano, y finalmente vamos a escribir una etiqueta dentro del gráfico, el cual va a señalar el valor de la media global que se requiere para usar el Kriging simple. Y también como GDH vamos a escribir el modelo variográfico, que va a estar compuesto por dos estructuras, una primera pepítica de 0,1 y una segunda esférica de 0,9 y alcance 20 metros. Con esto ya tendríamos totalmente compuesta la información para comenzar a desarrollar este ejemplo de categorización. Tenemos las muestras, el punto estimar, el punto que luego va a ser categorizado, la media global y el modelo variográfico de tipo esférico. En un segundo punto, entonces, ya vamos a comenzar con la preparación de los datos. En este caso, queremos llevar a un sistema de ecuaciones que se representen a través de la covarianza. Recordar que el Kriging simple requiere un sistema matricial de covarianzas para luego resolver las incógnitas asociadas a los ponderadores de las muestras. Y para partir obteniendo las covarianzas, que necesitamos calcular inicialmente las distancias entre muestra y muestra a punto estimar. En este caso, si se fijan, he escrito M1 M1, que tiene una distancia de 0. O sea, ¿cuál es la distancia entre la muestra 1 y la muestra 1? No hay distancia, 0. Lo mismo con la muestra 2. Luego ya tenemos que estar buscando distancias diagonales, si se fijan, entre muestra 1 y M2, muestra 1 y punto estimar, muestra 2 y punto estimar. Para ello voy a hacer una limpieza de la salida de este notebook para solamente hacer run, correr el marco de datos y tener una mejor vista, básicamente para ir buscando las distancias. Necesitamos sacar una raíz cuadrática eh, entre las diferencias de las coordenadas de la muestra 1 y muestra 2 para buscar esta diagonal. Básicamente esto es el teorema de Pitágoras, en donde buscamos obtener la hipotenusa. Para M1 y M2 la diferencia en el este es de 19 menos 15 y en el norte de 30 menos 25. Luego entre M1 y Z la diferencia es de 18 y 15 y 27 y 25. La diferencia entre M2 y M1 es la misma entre M1 y M2. Bien, y M2 a Z tenemos la diferencia de 19 a 18 en el este y 30 y 27 en el norte. Sabemos que con las distancias podemos obtener la semivarianza, ya que contamos con un modelo. Ahora lo que podemos chequear es que la distancia máxima, que es entre la muestra 1 y muestra 2, es de 6,4 metros aproximadamente, por ende es menor al alcance, y en este caso se tendría que utilizar el formulismo del modelo esférico para todas las distancias. Entonces, en esta segunda pasada de la preparación de los datos
al punto de llevarlo a covarianza es que tenemos que obtener la semivarianza utilizando el modelo esférico, los datos que contamos de alcance, como también el dato de la meseta. En este caso el alcance tenemos 20 metros, la primera estructura pepítica tiene un valor de 0.1, la segunda estructura de 0.9, la cual es esférica, por ende hay un total, una meseta, un CT de 1. En cuanto a la semivarianza, la semivarianza entre la muestra 1 y muestra 1 es 0. Esto es por una propiedad del variograma, que siempre cuando h es 0, gamma de h también va a ser 0, independiente que exista un efecto pepita. En este punto tenemos que escribir el formulismo del modelo esférico, que son 3 medios bien 1.5 por h partido en el alcance. El alcance acá lo tenemos que es 20 metros menos 1 medio o 0.5 por la misma distancia dividida en el alcance, pero ahora elevada al cubo. Esta diferencia se multiplica completa por el valor de la primera estructura esférica, que es de 0.9, en este caso C1, y se le suma C sub 0, que viene a ser la estructura pepítica. Entonces en este formulismo lo único que varía es h, es la distancia. A lo cual se nos hace más simple encontrar la semivarianza, los gamma de h de las demás distancias, o los valores a las demás distancias. Como el sistema de Kriging simple requiere trabajar con covarianza, es que las convertimos, creamos C-M1, M1, por ejemplo, que es la covarianza a una distancia, un H0, y así sucesivamente, al igual como lo hicimos con la semivarianza, donde la covarianza es igual a la meseta total, o bien la covarianza en 0 menos la función gamma de h. Se entiende que cuando la semivarianza está en la meseta, en el valor máximo, la covarianza está partiendo. Y cuando la semivarianza está en el origen o está partiendo, la covarianza está en su término o en su valor máximo. Bueno, el tercer punto ya es la solución del sistema de ecuaciones de Kriging simple. Utilizaremos NumPy para la creación de las matrices a partir de las covarianzas. Esta primera matriz, matriz A, va a tener la covarianza entre las muestras. Por eso es que vamos a escribir acá la covarianza a un H0, que es la distancia entre M1 y M1, la covarianza entre M1 y M2, luego la covarianza entre M2 y M1 y finalmente la covarianza entre M2 y M2. Y tendremos una matriz V, la cual va a contener únicamente las covarianzas entre la muestra y el punto a estimar, tanto la muestra 1 como la muestra 2. Esto, si lo queremos leer, sería como la covarianza M1, M1 más la covarianza M1, M2 es igual a la covarianza M1 a Z, y así lo mismo con la segunda ecuación. La matriz MS, que va a ser la solución al sistema matricial, aquí tengo un error de paréntesis, voy a colocar los paréntesis. La solución de este sistema matricial va a arrojar lo que es el acompañante de la muestra 1, que sería el lambda 1 de 0.43 aproximadamente, y 0.48 el acompañante o el lambda 2 que acompaña la muestra 2. Como último punto, el punto ya 4, vamos a hacer la categorización del punto de z asterisco de x. Entonces, como no podemos escribir los lambdas propiamente tal, vamos a decir que A va a ser el lambda 1 y B va a ser el lambda 2, que dentro del formulismo del estimador de Kriging simple son los pesos, los ponderadores asociados a la muestra. Y vamos a dejar como C el ponderador asociado a la media global, que es 1 menos la sumatoria de
los ponderadores de las muestras 1 y muestra 2 para el cumplimiento de la condición de insesgo lineal. Y ahí tenemos los valores de M1, M2 y MG, que son valores de entrada. Escribimos la forma del estimador, que es una forma lineal, una sumatoria de productos, donde tenemos la muestra 1 por A, que es el ponderador de esa muestra, más la muestra 2 por B, más la muestra de más la media global, el valor de la media global, conocido, por C. Y vamos a redondear el estimador para 3 valores después de la coma, y eso sería de 1.756, ¿ya? Ese sería el valor de la media estimada. Entonces ahora vamos a escribir la varianza de estimación del Kriging simple, que es igual a la covarianza en cero o a la meseta total, menos una suma de producto entre la covarianza de la muestra y el punto a estimar por el ponderador. Bien, entonces como tenemos dos muestras, tenemos dos covarianzas entre muestra y punto a estimar, y también tenemos dos ponderadores. Esa varianza nos da alrededor de 0.39. Como buscamos categorizar, vamos a buscar ahora la desviación, que es la raíz cuadrática de la varianza, para luego interpretar la variabilidad a través del coeficiente de variación, que es un tanto mejor que la desviación. Y asumiendo que el comportamiento de la variable es normal, o sea que se distribuye de forma simétrica, multiplicamos por 1.96 para encontrar un coeficiente con una confianza del 95%. Entonces, por último, lo que nos queda, este valor de coeficiente de variación con un 95% de confianza, es ver en qué parámetro cae de la categorización. Para ello vamos a decir que todos los coeficientes de variación sobre un 0.5 van a ser recursos inferidos. En este caso voy a escribir que se trata de un punto inferido con un 95% de confianza. Luego también voy a colocar acá el if, si es que el coeficiente de variación es menor a 0.25, se va a tratar de un punto indicado, y si no está entre ninguno de estos dos rangos, va a tratarse de un recurso indicado, ¿ya? Entonces, con esta condición, para el coeficiente de variación, podemos tener una salida de qué tipo de categoría trata el punto. Con esto ya cerramos la cápsula. Hemos visto un ejemplo bastante sencillo de la aplicación de esta metodología de categorización por varianza de error relativo de Kriging para un caso bidimensional con dos muestras de manera manual. Esto es lo mismo que resolverlo con el cuaderno, con el lápiz y con la calculadora, pero utilizando un notebook de Jupyter.